Dios. Adorando en los fracasos. Vivo atormentada y cargada por el peso de mi pasado. Vivo con un sentimiento de culpa constante que me carga. En el otro extremo, alguien me decía, el pecado no existe y la culpa es una invención nefasta de la religión judeocristiana. Dos extremos. Y son muchas las personas en nuestra sociedad que están en uno de estos dos extremos. Igualmente erróneos los dos. El Salmo 51 nos marca el equilibrio, el punto intermedio entre ambos, y en este sentido podríamos decir que viene a ser como el navegador, el GPS, en tiempos de fracaso personal y especialmente en tiempos en los que lamentamos errores, faltas y pecados. Nuestras emociones muchas veces nos nublan como si fuera niebla y necesitamos este GPS que es la palabra de Dios. En el Salmo 51 encontramos una de estas luces, de estos focos potentes que nos ayudan a navegar en tiempos, sobre todo, de culpabilidad. Estamos ante una de las cumbres del Antiguo Testamento, por su riqueza tanto espiritual como teológica. Está considerado el salmo penitencial individual, no comunitario, pero es el más grande de los salmos penitenciales. Sabemos bien su contexto. Estamos ante un hombre que ha caído en un doble y grave pecado, el adulterio y una inducción posterior al homicidio. Pero no es solo el Salmo de David. En este Salmo nos sentimos todos identificados porque de alguna manera todos somos un poco David. La mayoría no caeremos en pecados como el suyo, pero todos experimentamos las emociones, los pensamientos, la situación que implica la caída, una sensación de caída, de fracaso, de culpa. Ayer hablábamos de un triángulo, el triángulo de la adoración, con sus tres vértices y la gratitud en el centro. Hoy vamos a utilizar otra metáfora que nos ayude a recordarlo y para ello utilizo una de las ilustraciones más queridas y más conocidas de la literatura evangélica, El peregrino de Bunyan. ¿Recordáis? El peregrino llevaba un fardo, una mochila, e iba andando por el camino cargado con la mochila hasta llegar a la cruz. Yo quiero sugeriros que este salmo contiene los tres grandes movimientos, los tres grandes momentos que hizo el peregrino. Descargar la mochila, quitar las piedras que había dentro, la descarga de la culpa, y a esto lo llamamos el movimiento o el momento del perdón, versículos del 1 al 5. El segundo movimiento que hizo el peregrino al llegar a la cruz, después de echar el fardo a los pies del Calvario,
fue experimentar la restauración, la purificación, la liberación, la limpieza. Versículos del 7 hasta el 14 encontramos este segundo movimiento. Pero afortunadamente hay un tercer momento, porque es muy importante cerrar bien las crisis. Y en el versículo 15 y siguientes encontramos la adoración que nace de la gratitud. Vamos a ver brevemente esta mañana estos tres movimientos del Salmo 51 reflejados en la preciosa ilustración del peregrino. En primer lugar, versículos del 1 al 5 encontramos una petición de perdón. Petición de perdón. De entrada, hemos de decir que esto no es posible si no hay una clara conciencia de pecado. La petición de perdón es la consecuencia de una clara consecuencia de pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, dice David sin ambajes. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Le costó a David, no le fue fácil. ¿Recordáis que el Señor tuvo que enviar al profeta Natán y contar la parábola? Y dice, este hombre eres tú. En el momento en que David se enardeció, dice, este hombre es digno de muerte. Pero David estaba cegado, tenía estos escotomas, estos puntos ciegos que la inmensa mayoría de los seres humanos tenemos, por no decir todos, en cuanto a las vigas en nuestro propio ojo, en cuanto a nuestros pecados. Y Natán tiene que decirle, este hombre eres tú. No le fue fácil, por tanto, a David el reconocimiento. La clara conciencia de pecado nunca es automática e inmediata. Ahora, ¿qué queremos decir por clara conciencia de pecado? Me voy a detener aquí unos minutos porque creo que es muy importante en una cultura como es la cultura occidental, donde en todos los ámbitos la tendencia es a negar la culpa y, como decíamos, como escuchábamos esta mañana, a atribuirlo a los genes, a la familia, a la sociedad, etcétera, etcétera. Tres breves consideraciones sobre qué es una conciencia clara de pecado que vemos en este salmo. En primer lugar, el pecado es una ofensa doble. El pecado tiene dos direcciones, es como una calle con dos direcciones. Recordemos la parábola del hijo pródigo, la memorable frase, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, contra el Padre humano. Las dos dimensiones aparecen aquí claramente. Contra ti solo he pecado, dice David en el versículo 4. Contra ti, contra el Señor he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado, sin embargo, no es solo el daño que le hacemos al prójimo. Betsabé, Urías fueron víctimas del pecado de David, sino el daño que le había hecho a Dios. Y este es un concepto que cuando yo lo descubrí me hizo mucho bien. El pecado no es, en primer lugar, el daño que le hacemos al prójimo, sino el bien que dejamos de hacerle a Dios. El pecado no es primeramente el mal que le hacemos al prójimo, sino el bien que dejamos de hacerle a Dios. ¿Recordáis ayer Romanos 1:21? No le glorificaron ni le dieron gracias. Ahí tenemos la esencia del pecado.
El pecado tiene que ver con la santidad, la limpieza, la pureza de Dios. Como dice el salmista, eres justo y puro en este mismo salmo. Por supuesto, el pecado tiene una segunda dirección, la implicación social que requiere corrección, restauración. Perdonar al ofensor es un requisito esencial del Padre Nuestro. Pero el pecado tiene que ver, en primer lugar, con Dios. Ahí tenemos una de las razones por las que nuestra sociedad tiene tan poca conciencia de pecado, porque tiene muy poca conciencia de Dios. Un pequeño apunte aquí, porque hay mucha confusión al respecto. Y el Salmo disipa por completo esta confusión. El pecado causa heridas en nuestra autoestima, heridas que hay que sanar. Pero no debemos confundir el dolor de estas heridas con la convicción de pecado. Son dos cosas distintas. El dolor de las heridas que nos causa el pecado no es lo mismo que convicción de pecado. La herida me duele a mí. El pecado le duele a Dios. La herida requiere sanidad, un proceso de sanidad interior. El pecado requiere perdón. Voy a insistir en estos conceptos porque hay mucha confusión, hasta el punto que oímos a muchas personas decir, me siento perdonado por Dios, pero no me he perdonado yo a mí mismo. Esto conceptualmente es una gran equivocación, porque yo no tengo ninguna obligación, ni ninguna capacidad, ni ningún derecho de perdonarme a mí mismo. El único que me puede perdonar es Dios. Yo lo que tengo que hacer es procurar esta sanidad, este proceso que lleva a restaurar estas heridas, como veremos después. Yo puedo curar las heridas emocionales, consecuencia del pecado, pero el único que me puede perdonar es Dios. El pecado no es una ofensa contra nuestra autoestima. El pecado es una ofensa, ante todo, contra Dios y contra el prójimo. La segunda consideración, el peor pecado es no tener conciencia de pecado. El peor pecado es no tener conciencia de pecado, la autocomplacencia. Recordad que este es el pecado imperdonable, la actitud de los fariseos, el endurecimiento, la actitud que tenía el pueblo de Israel, por ejemplo, en el libro de Jeremías. Decís, ¿en qué hemos pecado? El sentimiento de culpa genuino no es un invento humano. Este es uno de los errores conceptuales más importantes del psicoanálisis y sobre todo de Freud. Freud, un hombre criado en la educación judía, decía que la culpa es una invención de la cultura judeocristiana. No deja de ser paradójico esta afirmación y muestra su debilidad en que definimos a un psicópata, probablemente la enfermedad mental más grave, como aquella persona que tiene abolido el sentimiento de culpa y de daño al prójimo. ¿Cómo quedamos? El psicópata es una invención de la cultura judeocristiana también. No tengo tiempo de entrar aquí en profundizar este aspecto, pero veis que Freud, a pesar de ser un campeón, también tenía sus muchas debilidades. La culpa no es una invención de la cultura judeocristiana. Pero cuidado también con un concepto light de pecado. El problema no es solo la negación del pecado, sino abaratar el pecado abaratado. El pecado es pecado. Y no podemos referirnos a él con eufemismos light, como por ejemplo mis errores. Porque errores cometemos todos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la cantidad de errores que cometemos es muy alta. Pero una cosa son los errores y otra son los pecados.
Por ello, David aquí con toda claridad dice, yo reconozco mis rebeliones, fijaos en el vocabulario, mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El pecado es pecado, los errores son otra cosa. El arrepentimiento, la clara conciencia de pecado, implica saber que es mucho más grave que un simple error. Y la tercera consideración que sale en el Salmo, insisto, arroja muchísima luz a nuestra cultura occidental hoy, es que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Aquí David en el versículo 5, guiado por el Espíritu Santo, tiene un insight teológico extraordinario al referirse al origen del pecado en cuanto a nuestra naturaleza. Lo que hago, lo que soy es lo que determina el pecado, no tanto lo que hago. David muestra aquí un gran discernimiento espiritual, como veremos después en el versículo 10, apuntando a la necesidad del nuevo nacimiento. Bien, hasta aquí el primer movimiento, descargar la mochila con la petición de perdón. Padre, perdona mi pecado o mis pecados. Ahí está la mochila a los pies de la cruz. Tómala tú, llévala tú. La experiencia del perdón va seguida de un segundo movimiento, gracias a Dios por ello. Versículos del 6 al 12, que es la restauración. La restauración. Por ello, la restauración del caído es el movimiento que sigue de forma natural al arrepentimiento. Qué importante es la restauración del caído. Y permitidme, estoy hablando a un grupo en el que abundan los líderes. Qué importante es la recuperación del líder caído. La recuperación, la restauración del líder caído es una de las grandes especialidades de Dios. No tenéis más que repasar el Antiguo y el Nuevo Testamento, el catálogo de hombres caídos restaurados por Dios. Es la gran especialidad de Dios y una de las grandes debilidades de la Iglesia, uno de las asignaturas pendientes de la Iglesia. ¿Cuánto necesitamos aprender a restaurar al caído? No os olvidéis que Efesios capítulo 6, sobrellevad los unos las cargas de los otros, precioso versículo que nos entusiasma, está inmerso en un contexto de caída moral. Es en este contexto que hemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Observamos en el Salmo que esta restauración, esta limpieza, es una restauración global. Afecta a la persona entera. Así lo pide David, versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esta es una expresión muy interesante. El purificar con hisopo era la maniobra, si lo podemos llamar de esta manera, que los sacerdotes realizaban en un enfermo de lepra cuando ya se le daba de alta. Era como el certificado de alta del enfermo de lepra, ser purificado con hisopo. Es decir, ya estás limpio, puedes reintegrarte a la sociedad, ha terminado la etapa de contaminación y el sacerdote le daba de alta, el certificado de alta. Una restauración global. Vemos que es emocional, hazme oír gozo y alegría, vuélveme el gozo de tu salvación. Es una restauración física y se recrearán los huesos que has abatido. Por cierto, estas dimensiones emocionales y físicas de la restauración las encontramos muy ampliadas en el Salmo 32, que es paralelo al 51. Si queréis ampliar la idea de la restauración, el Salmo 32 es un excelente complemento referido a la misma situación
del pecado de David. Y por supuesto es una restauración emocional. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, y espíritu noble me sustente. Crea en mí un espíritu recto, un corazón limpio. La palabra crear en hebreo aquí es exactamente la misma palabra que se utiliza para crear al ser humano, la palabra bara, la que se utiliza en Génesis. Es una creación de nuevo, totalmente de cero. Es una recreación. Ahí es donde vemos este insight teológico extraordinario de David, guiado por el Espíritu Santo. Tenemos aquí una primera mención implícita a Juan 3, la necesidad del nuevo nacimiento. No podemos dejar de ser pecadores simplemente por nuestros esfuerzos. Es necesario el nuevo nacimiento. Segundo movimiento, la restauración. Sentirse limpio, purificado, dado de alta de nuestra lepra. Y por último, y a ello dedicamos los 5 últimos minutos, hay un tercer movimiento. Perdón, restauración, adoración. No podía ser de otra manera. Este es un encuentro dedicado a la adoración y el título de la exposición es Adorando Juntos. Adoración, y lo he titulado a este punto una conclusión preciosa, versículos del 13 al 17. Lo más importante en una crisis no es cómo empieza. No nos interesan los detalles de por qué esta persona llegó a caer en esto. Los detalles son relativamente secundarios. Los por qué ocurrió esto tiene una importancia muy secundaria. Lo importante no es cómo empezó, sino cómo acaba. ¿Cómo acaba? ¿Cómo termina la crisis? Y esto es así porque una crisis es siempre una puerta giratoria que puede dar al precipicio un peligro, pero la otra puerta es una oportunidad. Una crisis es siempre a la vez un peligro de hundimiento o una oportunidad de crecimiento. Y David responde con una adoración triple, que es un eco exactamente de lo que veíamos ayer. Vemos una disposición al servicio. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 13. El salmista se convierte en evangelista, el penitente en predicador. Nadie mejor que él para guiar a los transgresores, a los que han caído, porque él acaba de pasar por lo mismo. Nadie mejor para guiar a un caído que el que ha caído. Servicio, como veíamos ayer, servicio, la trella es lo mismo que adoración. En segundo lugar, y es un eco de ayer, alabanza. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. La experiencia del perdón y la restauración es tan sublime que no puede callársela, no puede callar, tiene que cantar, tiene que gritar, tiene que compartirla. La impresión requiere expresión. Y por ello, David canta en este salmo y pide al Señor que abra su labio. Y la tercera forma de adoración la veíamos también ayer, un corazón humilde, un corazón que reconoce que Dios es Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. La tercera forma de adorar no es con los hechos, el servicio, ni con las palabras, la alabanza, sino con una actitud interior.
ningún sacrificio es comparable al corazón contrito y humillado. David nos deja un modelo memorable. Concluimos. Quiero concluir con 2 frases que quiero que os llevéis para meditarlas en casa. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. No hay ninguna herida que Dios no pueda sanar. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Ninguna herida que Dios, el Señor Jesucristo, pueda sanar. Y la segunda frase, una frase de F.F. Bruce, el gran apologeta cristiano: en el Evangelio toda la teología es gracia y toda la ética gratitud. En el Evangelio toda la teología es gracia y toda la ética gratitud. Señor Jesús, gracias, porque el fardo de nuestro pecado, esta mochila cargada de piedras, la podemos arrojar a los pies de la cruz. Gracias por el perdón. Y gracias, Señor, porque al perdón le sigue esta restauración completa, integral, y abre nuestros labios, Señor, para compartir, gritar, exultantes de alabanza, esta realidad preciosa. Gracias por el Señor Jesucristo que lo ha hecho posible. En su nombre, amén.